Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto el dedo en el agujero de los clavos, ni la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Hoy conocemos a los discípulos y a los santos en general y los vemos tan gloriosos, ¿verdad? De hecho, hoy estamos celebrando la fiesta del santo, el gran santo Tomás. Se nos olvida que fueron humanos, no fueron seres excepcionales. Es más, ni siquiera tenían la preparación que la mayoría de ustedes tiene, ni académica, ni han conocido el mundo como ustedes y yo lo conocemos. Y probablemente no eran tan religiosos como la mayoría de ustedes que crecieron en un hogar cristiano, desde pequeñitos volcados hacia Dios. No todos los santos fueron así desde su infancia, algunos fueron sufriendo una conversión. Y en eso de que son humanos también se nos olvida que sufrieron, que pasaron por momentos difíciles, momentos que les destrozaron el alma, la vida. Y eso fue lo que pasó aquí. Esto sucedió realmente, esto sucedió un domingo después de la muerte del Señor, después de la resurrección, pero Tomás no lo sabía. Tomás estaba en la muerte del Señor. Aquello fue realmente algo espantoso porque es que a veces no alcanzamos a comprender nosotros lo que sucedió con los discípulos. Lo dejaron todo, lo apostaron todo por el Señor, todo lo apostaron por Jesús. Y ustedes pueden imaginarse lo que Jesús podía producir en una persona. Amor. Los que estuvieron con Él, los que compartieron con Él, los que lo vieron reírse, porque Jesús, los judíos también todos tienen su buen humor. Lo vieron descansar, lo vieron encolerizado, lo vieron llorar por Jerusalén, por Lázaro, pero dormían con Él. Así, compartiendo la vida con una persona tan carismática, tan admirable como Jesús, es mucho lo que uno puede apegarse a una persona. Es lo que nos sucede a nosotros con nuestros seres amados. Eso es lo que pasa con nuestros seres amados. Si nosotros no convivimos con una persona, por mucho que sea nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, se muere, nos duele. Pero lo que hace que nuestra relación se haga más estrecha y que se unan esos corazones y que uno desarrolle un profundo sentimiento de esa persona es el compartir la vida. Compartir la vida, aunque sea un año, 2, unos meses, bastarán para que uno sienta a la otra persona muy de su corazón y uno siente tristeza cuando se despide,
cuando uno ha convivido con una persona y le toca trasladarse a otro lugar y uno siente ese guayabito. Pero imagínense la fuerza que emanaba de Jesús, lo que lo hacía más especial. Era un ser humano, pero también era Dios. Y como Dios y como hombre tenía una fuerza avasalladora, una atracción sin igual, como no la ha tenido ningún mortal. Y ustedes imaginan el sentimiento que podría provocar la cercanía de Jesús si uno nada más ante el Santísimo y uno siente a veces una emoción y se derrite allí de saber que está ahí en el sagrario. Ellos que conocieron el timbre de su voz, que conocieron su forma de mirar, de caminar, pero sobre todo sus palabras, sus acciones, sus gestos. Entonces esta separación para todos los discípulos fue dura, y más dura aún cómo sucedió, porque es que Jesús nos enfermó y después de una larga enfermedad se murió, lo cual sigue siendo doloroso, pero nos da el tiempo para hacer un duelo. En el caso de Jesús fue todo tan repentino. Un jueves estaban celebrando la Pascua con alegría, con risas. Jesús tuvo palabras extrañas, pero al otro día ya se le habían arrebatado todo. Le habían arrebatado a su Señor. Y la muerte fue una muerte brutal, brutal realmente. Lo masacraron, toda la violencia se vertió contra el cuerpo del ser que más amor había dado. Entonces esto para los discípulos fue duro. Yo quiero que ustedes hoy sepan que los hombres de Dios y mujeres de Dios, los santos, compartieron lo que ustedes muchas veces han vivido y lo que probablemente algunos de ustedes están viviendo en este momento, incluso la separación de ese ser amado, hoy que celebramos 2 Pascuas. Entonces, en medio del dolor surgen muchas cosas, porque no todos reaccionamos de la misma manera ante la pérdida. La pérdida fue grande, grande, grande. Y lo de Tomás, lamentablemente, y miren, yo quisiera que hoy ustedes se borraran de aquí del disco duro la imagen de Tomás y ese remoquete con el que se le conoce como la duda de Tomás. ¿Cuál duda de Tomás? Sí, pero lo más grande de Tomás es lo que viene ahora. Por esa tendencia que tenemos a rotular a las personas, a estigmatizarlas por una equivocación o por una cosa que ni siquiera identifica lo que son en verdad. Una persona puede ser muy buena, pero basta que se equivoque una vez y ya queda ahí estigmatizado, rotulado indeleblemente. Entonces, así viene el apodo, así viene la referencia a la persona. Y lamentablemente a Tomás, todo el mundo habla de la duda de Santo Tomás, semejante cosa que va a hacer Santo Tomás ahora, que no es apenas un piropo. Entonces, Tomás no era ningún cobarde. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor está en ese contexto de Betania, que Lázaro está enfermo precisamente, y el Señor dice, tengo que ir allá donde voy a morir, está la vida en peligro, y Tomás dice, vamos y muramos con él. Dice Tomás, vamos y muramos con él. Es decir, lo de Tomás, la cuestión de Tomás no es de cobardía. 2 cosas están consumiéndolo. Uno, el dolor de su alma. Lo está consumiendo, el dolor nos gana. El dolor a veces puede llevar a una persona a perder el brillo, a perder las ganas de vivir. Las pérdidas nos producen una depresión a veces tan grande. Y el problema de Tomás es un dolor intenso. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, y yo creo que generalmente, el dolor ante la separación, ante la pérdida, es directamente proporcional al amor que uno le tiene a esa persona. Parece ser que entre más amor le tenga una persona a uno, indudablemente siente más dolor por su separación, por su partida. Entonces, este hombre no tiene motivaciones, no tiene nada. Está fallando. Pesimista. Y van a veces de la mano el dolor y el pesimismo, porque nos cuesta creer a veces en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces escuchó Tomás como los otros que resucitaría? ¿Cuántas veces lo vieron hacer prodigios y resucitar muertos?
pero olvidaron lo bueno, porque lo malo a veces ocupa más nuestra atención y la tendencia pesimista nos lleva a eso. No creemos en las palabras del Señor. En el fondo, sí, el problema de Tomás va a ser un asunto de fe y por eso Jesús se lo va a decir. Así es que lo segundo que hace Tomás es que comete un error que cometemos nosotros muchas veces. Además del error de no creer en ese Dios que promete, además de esos problemas que son realmente estructurales, son grandes, Tomás comete otro error y es ir a vivir, ir a morir solo, ir a vivir su dolor solo. Y es que no lo podemos culpar. Muchas veces nosotros lo que tenemos es, cuando tenemos un dolor, una pérdida, queremos estar solos, que nadie nos hable, que nadie nos diga nada. Tenemos un dolor y nos consumimos, paradójicamente nos introducimos en ese dolor y no hay nadie, no hay palabras ni compañía que pueda, ni la queremos. Déjame solo, yo quiero estar solo. Y eso es lo que pasa. Están allá en el cenáculo donde habían celebrado la última cena, ese podían escuchar, están llenas de recuerdos, como cuando uno después de la despedida de un ser querido empieza a encontrarse las cosas de él, las pantuflas, las gafas, el lapicero con el que escribía, el libro que se estaba leyendo, y eso duele, duele. Entonces aquel lugar estaba lleno de recuerdos, no quiero quedarme aquí. Se va y se lo perdió, porque por aislarse del grupo se pierde cuando el Señor llega. Es ahí donde cobra sentido aquello de la comunidad. Realmente el sentido de la fraternidad y de la comunidad, que en griego se dice eclesía, la asamblea, de ahí viene la palabra iglesia, es muy importante. Cuando nos sentimos así, queridos hermanos, es cuando más debemos buscar la compañía de aquellos que nos aman. Debemos unirnos. Es en la unidad donde dos o tres están reunidos, ahí estoy yo. No tengo por qué aislarme, tengo que buscar a aquellos para fortalecernos mutuamente en la oración. Y allí falló Tomás. Falló Tomás. Y por eso se perdió la experiencia de la resurrección. Cuando llega y le cuentan, él dice, no creo. Es un hombre pragmático, es un hombre que se basa en la evidencia, es un hombre muy racional. Le dicen, no creo, no creo. Está en un estado de negación, eso hace parte del duelo. Claro, la negación tiene que ver con que no aceptar la muerte del ser querido, pero este era otro tipo de negación, era la negación positiva. Es decir, yo no creo, ustedes lo vieron, ustedes ¿qué les pasa? Reaccionen. Los muertos no resucitan, ¿cómo no? Tú no viste que resucitó a Lázaro. Dice, yo necesito ver. Está allí, como lo dice el texto. Y cuando el Señor se presenta, hace lo mismo de la otra vez. Saluda con el habitual shalom, shalom alejem. Era el saludo habitual de los judíos, pero Jesús lo dice de una manera diferente. Jesús no dice simplemente shalom alejem. Ese shalom alejem significa, es una bendición, es toda una bendición, es decir, yo te deseo todo bien. Y retorna la paz. La presencia de Jesús es la presencia de la paz perdida, la presencia del resucitado. Cuando Tomás lo ve, queda petrificado. Y entonces Jesús hace nuevamente un acto kenótico. Yo les decía en estos días, la kenosis es el abajamiento de Dios. Cuando Dios se hace hombre, ya que el hombre no puede alcanzarlo, Dios se hace accesible al hombre. Eso fue lo que sucedió con la encarnación del Hijo de Dios. La primera kenosis es cuando Dios se encarna en Jesús y nace en Belén. Esa es la kenosis, el abajamiento. Pero Dios va a tener muchas kenosis. Otra de las kenosis que va a tener Jesús es en la cruz. Un Dios que se deja llevar al matadero. Un Dios poderoso. No opone resistencia y entrega su vida como un cordero manso. Pero sigue haciendo las kenosis Jesús en nuestra vida. Y en la de Tomás es que le dice, ven y tócame. Curioso, a María Magdalena tan solo el domingo anterior le había dicho, no me tangere, no me toques.
Qué curioso eso. Y a este le dice, tócame, no solamente tócame, mete tus dedos aquí. Yo no sé qué pasó con Tomás, quizá Tomás no se sintió digno. Al ver al Señor glorificado y resucitado, Dios ya cambia. Miren la conversión que se produce en Tomás, porque la verdadera conversión surge de un auténtico encuentro con el resucitado, con Jesús. Cuando una persona se convierte, ustedes pónganle la firma con seguridad, ha tenido un encuentro con el Señor. Y a partir de este momento, la vida de Tomás se transforma. El solo contemplarlo, volver a escuchar la voz de su maestro, verlo, su piel se erizó, sus ojos se llenaron de lágrimas, su corazón se aceleró y quería salirse del pecho. Era su Señor. Ya no solamente, ya no estaba diciendo que tenía que tocarlo. Ahora decía lo contrario, no profesión de fe que ninguno de los discípulos había hecho hasta ese momento. Él se postra ante su Señor y lo reconoce como a Dios. ¿Cuál de sus discípulos había reconocido ante a Jesús como Dios? Y él le dice, Señor mío y Dios mío, no soy digno de tocarte. ¿Qué sucede en el corazón y en la mente de Tomás que lo reconoce como a su Dios? Esa profesión de fe inédita entre los discípulos no había sucedido. Y por eso es que debemos reconocer a Tomás, por aquel que es capaz de dar un paso, un salto hacia la fe. Debemos reconocer a Tomás como aquel hombre que nos genera esperanza, aquel santo que nos genera esperanza, aquel del que dice San Agustín, no hay santo sin pecado ni pecador sin futuro. Tomás para mí es un apóstol que me produce tanta esperanza porque él pudo dar el salto hacia la fe y más allá, ¿qué salto dio? No simplemente hacia la resurrección, que es lo más grande, sino al reconocimiento de la identidad de Jesús, Señor mío y Dios mío. Y a partir de allí, Tomás no fue el mismo, hasta derramar su sangre por su Señor. Compartió su cruz y compartió su gloria, que es lo más importante. Entonces, mis queridos hermanos, qué gloria tan grande, qué misterio tan bello el del amor de Dios. Siempre se bajará hasta ti, llegará hasta ti. Conoce tus dudas, conoce tus miedos, conoce tus infidelidades. Aún así, nunca te dejará y te dirá, entrégame tu corazón. Sabe que eres capaz, sabes que tu vida puede volver a ser lo que era, lo que Dios quiere que sea. Cree en ti, Dios cree en ti. Si tú no crees en Él lo suficiente, Él cree en ti. Sabe que su Espíritu fue derramado sobre ti. Espera el encuentro personal con el Señor. Reconócelo como a tu Dios. Póstrate ante Él y levántate. Levántate de esa depresión, de ese miedo, de esa tristeza. Ya no hay por qué sentir tristeza. Ahora hay que vivir la gracia y la fe. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea para siempre. Bueno, vámonos. Vamos a ofrecer aquí la fe de los que amamos, aquellos que vacilan, tantos que han empezado un camino de conversión y lo han abandonado. Empezaron muy entusiastas, pero ahí está la semilla. Pongamos aquí a todas esas personas que hoy están humeantes, como una brasa humeante, para que sobre el Espíritu y la fe se encienda como una hoguera en sus corazones. Pongamos aquí la fe de los vacilantes y si es tu caso, pon tu corazón aquí, adolorido, entristecido. Cuando salgas de esta Eucaristía, salgas lleno de gozo, llena de alegría, reconociendo a tu Dios y Señor. Bendito sea